que sacia mi ser, monte al que subiré, oh mi canción, Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, 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 Rey de mi corazón, siento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción, Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción, Rey de mi corazón, siento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción, Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. 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 Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. 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 Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos porque eres bueno, Rey. Mundo busqué y no pudo llenarme, y ningún tesoro pueda ganar me saciará. Mas llegas, Jesús, y me diste vida nueva.
se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti lleno y sin reservas, y cada fracaso has visto, Señor, y a tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada. Lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada. Nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas, de ciegos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Hola, es un gozo poder estar nuevamente el día de hoy
y poder compartir la palabra de Dios ahí en donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y yo soy el pastor y líder de Somos Iglesia. Somos la iglesia en todo lugar. Precisamente en donde estás el día de hoy, bienvenido. Si hay alguien contigo, me alegra que estás acompañado y disfrutando de este día especial y poder juntos aprender de la palabra de Dios. Sabes, estamos en medio de una serie viendo la vida de Saúl y cómo Saúl experimentó sentimientos destructivos, sentimientos que de alguna manera afectaron su vida. Y hablando de Saúl, cuando empezamos en la primera semana hablamos un poquito del hecho que él era un hombre escogido por Dios. Dice la Biblia que él era un joven de la tribu de Benjamín y que era bien parecido y que había sido escogido por Dios y Dios le había dicho a Samuel que lo ungiera como rey. Se estaba convirtiendo en el primer rey de Israel. Y esa primera semana en 1 Samuel 10 vemos cómo Saúl se convierte en rey y empieza a obedecer esa orden dada por Dios, empieza en una relación íntima con Dios a través del profeta Samuel y vemos que Dios hace cosas maravillosas a través de él. Él estaba cumpliendo con los mandamientos de Dios, él estaba obedeciendo fielmente la palabra de Dios y tenía éxito en lo que hacía como rey. Mas, sin embargo, sucede algo en su vida. Empieza a experimentar cierta serie de sentimientos que son destructivos tanto en su vida como en nuestra vida hoy, al punto que termina apartado de Dios y termina destruyendo su vida. Y sabes, nosotros muchas veces nos suceden cosas similares, ¿no? Cuando empezamos en nuestra relación con Dios, quizás estamos siempre atentos, estamos siempre dispuestos a cumplir y obedecer su mandamiento, obedecer eso que nos llama a hacer. Pero después de un tiempo experimentamos estos mismos sentimientos que de alguna manera interrumpen y afectan nuestra vida, separándonos de Dios. Y a veces, trágicamente, como sucedió en la vida de Saúl, terminan destruyendo su vida literalmente. Y la primera semana hablamos del sentimiento de la inseguridad. Muchas veces sé que nosotros hemos experimentado sentimientos en los cuales nos sentimos con duda, nos sentimos inseguros. Y algo que debemos aprender de la inseguridad es que la inseguridad no cambia nuestra realidad, solo cambia nuestra perspectiva, haciéndonos ver a Dios lejos o ausente o no presente. Lamentablemente, lo que la perspectiva hace es que hace ver un objeto en la manera que no es, no lo hace ver realmente real como es. Y sabes, eso es lo que realmente la inseguridad hace en nuestra vida. Nos hace cambiar nuestra perspectiva de Dios. Y la primera semana hablamos que la inseguridad entonces no cambia nuestra realidad, simplemente cambia nuestra perspectiva. La inseguridad no cambia quién es Dios y mucho menos cambia su plan para nuestra vida. Pero vimos que él experimentó cierta inseguridad y se adelantó al plan de Dios. No estaba seguro si Samuel iba a llegar a tiempo para hacer la ofrenda necesaria delante de Dios y se adelantó al plan de Dios. Y lastimosamente esa inseguridad terminó afectando su vida. Como sé, pasa muchas veces en nuestra vida, pero la semana pasada también hablamos de otro sentimiento que es muy similar, pero a la vez también es diferente en el hecho de que las personas a nuestro alrededor pueden generar este sentimiento en nuestra vida y estamos hablando de la presión. No esa presión quizá muchas veces de una pareja, una presión de tu esposo o de tu esposa, una presión de tus hijos o del jefe o de amigos. Y muchas veces esta presión que experimentamos en la vida nos puede llevar a hacer cosas que realmente no deseamos, ¿no? Nos puede llevar a tomar riesgos que muchas veces no los tomaríamos regularmente o a desobedecer ciertas leyes o ciertas reglas o ciertas órdenes o mandatos de parte de Dios. Pero lamentablemente no hay ninguna acción de nuestra parte que pueda reemplazar la obediencia a lo que Dios nos llama a hacer. Y digo esto porque muchas veces pensamos o justificamos ciertas acciones que decimos, bueno, pero era para traer honra y gloria a Dios, o era para poder beneficiar a otra persona, o era para poder dar mucho más a la iglesia, y quizás justificamos ciertas acciones ante algo que quizás Dios nos había dicho que no debíamos hacer o no debíamos de empezar, ¿no? Cierta desobediencia, y por eso dijimos que no hay nada que reemplace realmente nuestra obediencia a Dios. Y Saúl experimentó precisamente eso, cierta presión. En 1 Samuel 15:24 dice que los soldados lo intimidaron y tuvo esa presión e insistieron y él les hizo caso. Ahora me refiero al hecho que ellos insistieron en quedarse con un botín y con cosas de valor que no debían de haberse quedado con ellas.
perdonando la vida del rey, cuando la orden de Dios a través de Samuel para Saúl había sido destruir a ese pueblo por completo, que no debía quedar ningún sobreviviente y debían de destruirlo absolutamente todo, pero él experimentó presión de parte de su ejército, al punto que terminó desobedeciendo realmente la orden dada por Dios y luego justificando lo que había sido con la intención de ofrendar todo eso a Dios, ¿no? Mas sin embargo vemos de nuevo que no hay ninguna acción que reemplace nuestra obediencia a Dios, a eso que nos está llamando a hacer. Entonces la semana pasada hablamos 7 maneras prácticas de cómo poder realmente resistir esta presión en nuestra vida y rápidamente te las voy a dar. Hablamos que debemos de estar seguros en quién confiamos. Si sabemos quién es Dios y quién Él es, pues vamos a estar siempre seguros y confiados en Él. Número 2, vamos a poder resistir la presión leyendo y estudiando la Biblia. Si entendemos y leemos la palabra de Dios y sabemos lo que la Biblia dice, podemos resistir ante cierta presión en nuestra vida. Número 3, podemos estar seguros de nuestra relación con Jesús. Si sabemos de nuestra relación con Él, que Él nos ama, que nos acepta y que Él está con nosotros, eso nos da poder y nos da autoridad para poder resistir cierta presión en la vida. Número 4, hablamos del poder orar en todo el tiempo. La oración nos puede dar fortaleza para resistir a la presión. Número 5, si decimos no, más de lo que quizá decimos sí. ¿Sabes? Muchas veces necesitamos decir no cuando es necesario. Debemos aprender a poder realmente ser sabios en ese sentido y poder no dejar que la presión nos lleve siempre a decir sí. Número 6, evitando situaciones que nos comprometen, cosas que sabemos nos puedan llevar al punto de no poder resistir la presión y tener que hacer algo que no queremos. Y número 7, rápidamente, siendo fortalecidos en Dios, siendo fuertes en Él, sabiendo que Él es el que nos da la fortaleza. Mas, sin embargo, vemos que Saúl experimentó esa presión y desobedeció al mandato de Dios. Y en la historia de Saúl vemos que surgen otros sentimientos que también afectaron y destruyeron su vida. Y el día de hoy vamos a hablar de uno en particular llamado el recelo. El recelo, o de cierta manera, ese sentimiento de celos ante otra persona o de envidia ante algo que sucede en la vida. Y yo sé que muchas veces nosotros hemos experimentado cierto recelo y muchas veces se nos nota cuando estás quizás resentido o celoso por algo, ¿no? Pero a veces es también silencioso y no nos damos cuenta, pero está ahí y es privado. Y sabes, igualmente es de destructivo en nuestra vida. Y cuando hablamos de este recelo, por definición, fíjate lo que es. Dice, es ese sentimiento que alguien siente de cualquier afecto o bien que disfrute o pretenda en la vida por llegar a ser alcanzado por otro. Entonces, de nuevo, el recelo es ese sentimiento que una persona puede sentir, ya sea por algo o por un objeto o por una acción. Hay un sentimiento que quieras, que disfrutas o que anhelas tener, pero el recelo surge cuando otra persona logra eso que tú deseas, eso que tú anhelabas en la vida. Yo sé que entendemos un poco mejor la definición de recelo y a lo que me refiero. Yo sé que muchos en la vida hemos pasado situaciones en las cuales quizás hemos deseado algo, ¿no? Y ha sido quizás bien descriptivo y claro ante algo que tú deseabas. Y yo recuerdo en mi niñez, ¿no? En mi juventud de adolescente, cuando en una ocasión en particular, yo describí cierto par de tenis, de zapatos, que yo anhelaba, ¿no? En ese entonces los famosos Reebok eran muy famosos, los que eran altos y que la lengua se les veía, ¿no? La marca Reebok. Y yo recuerdo que le describí a todos mis amigos que yo deseaba un par de zapatos así, ¿no? Y el color y todo lo que me gustaba de ellos, ¿no? Y bueno, resulta que en algún momento, al final de ese año escolar, pues uno de mis amigos resulta con ese par de zapatos precisamente, ¿no? Y yo no los tenía. Entonces, yo recuerdo, y muy, muy honestamente, recuerdo cierto resentimiento y recelo, ¿no? De no poder alegrarme, ¿no? Porque él los tenía y yo no. Y yo sé que tú entiendes a lo que me refiero. Yo sé que tú comprendes. Cada uno de nosotros hemos experimentado cierto recelo en nuestra vida, pero eso puede afectarnos, y quizás no un par de zapatos, pero hay otras cosas en la vida que son un poco más importantes o que son más fuertes, que igualmente pueden dañar nuestra vida. Y cuando hablamos de Saúl,
que este sentimiento del recelo afectó y destruyó su vida. Sabemos de que Saúl, cuando falló a Dios la primera vez, que él le dice que él había perdido su reino y que iba a ungir a otro como rey, ahí no le dijo quién iba a ser ese otro rey. Nosotros sabemos, leyendo la historia, que Samuel entonces ungió a David como el siguiente rey de Israel, pero Saúl no lo sabía. Mas, sin embargo, en un momento más adelante, durante el reinado de Saúl, David va y se enfrenta ante un gigante, y todos hemos oído esa historia de David y Goliat, y cómo él vence a este soldado y lo convierte realmente en un general de guerra delante de Saúl, lo convierte a David como este general en batalla, le ofrece a su hija, ¿no? y le da a su hija por esposa, y vemos cómo David empieza a tener éxito en todo lo que hacía, y Dios le daba la victoria a David. Y de nuevo, Saúl no sabía que él era el próximo rey, mas sin embargo empieza a ver a David de una manera que empieza a generar cierto recelo, ¿no?, en su vida. Ve a un joven con éxito, a alguien que Dios estaba usando en gran manera, ahora era parte de su familia y le había dado a su hija. Y en 1 Samuel 18:6 hay una frase que yo sé, si hemos estado en el cristianismo por mucho tiempo, hemos oído esta canción de Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, ¿no? Y eso fue lo que tomó para como derramar realmente esa gota en ese vaso que ya se estaba empezando a llenar en la vida de Saúl. Y quiero que vayamos a 1 Samuel 18, 8 y 9 y vamos a leer qué sucedió, cómo fue que este sentimiento realmente brotó en la vida de Saúl. Y dice lo siguiente: esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. ¿Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por miles? Solo falta que lo hagan su rey. Y desde ese momento dice que Saúl miró con recelo a David. De nuevo, él no sabía que ya Dios lo había ungido como rey, mas sin embargo, podemos notar ese recelo que él tenía ante David, ¿no? Está la misma canción, esa frase que decían que él había matado a 1000 y David a sus 10,000. Y vemos que él empieza a experimentar un sentimiento de recelo que afectó su vida y empezó a destruir su vida de una manera increíble. Y el día de hoy quiero compartir 3 cosas breves que pasaron en la vida de Saúl, que de alguna manera fueron esa raíz al recelo que él experimentó, y ese recelo lo que hizo en su vida, y que el día de hoy yo espero podamos aprender para que ese recelo y ese sentimiento no destruya nuestra vida. Pero lo primero que debemos saber del recelo es que el recelo no nos deja disfrutar lo que tenemos. Cuando estamos experimentando ese sentimiento, siempre surge como que es que hay algo más, ¿no? Y no podemos apreciar ni disfrutar eso que ya tenemos o tenemos en ese momento. No disfrutamos la vida, ¿no? Estamos descontentos todo el tiempo. Y de nuevo, yo recuerdo, volviendo a esa historia, ¿no?, que les comentaba de estos tenis, pues ese amigo los tuvo, pero mis padres igualmente me dieron a mí un regalo y me dieron un par de tenis y eran similares, eran casi idénticos, podría yo decir, pero no tenían la famosa etiqueta de Reebok ahí, ¿no? Y aunque realmente ellos hicieron un esfuerzo por dármelo y fueron de utilidad en mi vida, en ese momento quizás no los disfruté como quizás yo pude haber disfrutado, ¿no? Estaba quizás no del todo contento porque no eran esa marca, mas sin embargo no disfruté del todo, ¿no? Yo sé que nos pasa a muchos similar, no disfrutamos algo que tenemos por algo tan ridículo como eso, ¿no? Pero a veces hay cosas que son más significativas y que generan ese sentimiento de recelo en nuestra vida. Pero vemos que el apóstol Pablo nos da hasta cierta manera cierta instrucción de cómo podemos sobrellevar este recelo. Y en Filipenses 4, 10 al 11, él nos dice lo siguiente. Dice: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con todo lo que tengo. Y aquí vemos que él está escribiendo esta carta a la iglesia de Filipo por la ayuda que había recibido, pero vemos que en algún momento él está diciendo, aunque había pasado necesidad, él dice que había aprendido a estar contento con lo que tenía. Y de nuevo, hablando de este recelo, el recelo nos impide realmente que disfrutemos
de las cosas. Y aquí Pablo nos está diciendo que debemos de ser agradecidos, ¿no? Y poder disfrutar, aprender a ser agradecidos por lo que tenemos. Y de alguna manera él estaba protegiendo su corazón a este sentimiento que le impedía disfrutar de las cosas. Y sabemos que Dios nos llama muchas veces a cuidar nuestro corazón, ¿no? Especialmente de este sentimiento del recelo. Vemos entonces que Saúl tuvo recelo de David, David tenía éxito, triunfaba en batalla, era victorioso. No solamente le había dado a su hija, pero tenía el amor de su hija, que también eso era muy distinto. En esa época, en esos tiempos, se daban a las hijas y muchas veces no desarrollaban realmente ese amor por la pareja, más sin embargo su hija amaba a su hijo, ¿no? Amaba a David, quiero decir. Entonces vemos que desarrolló este recelo hacia David y el recelo entonces le impidió que él disfrutara realmente de lo que tenía. Número 2, ¿qué es lo que hace el recelo? El recelo nos roba el gozo, nos roba esa alegría, nos roba ese sentimiento de felicidad. Y hace que vivamos amargados, que vivamos enojados, quizá de mal humor. Y si ves a alguien a tu lado de mal humor, codéalo ahí, dile que escuche. No, son mentiras. Pero realmente Dios nos llama a, como dice Proverbios 15:13, dice, el corazón contento alegra el rostro y el corazón quebrantado destruye el espíritu. Nos damos cuenta que ese recelo que nos hace vivir amargados, que nos quita el gozo, va a afectar nuestra vida. Dice, el corazón quebrantado destruye el espíritu. Y por eso yo creo que es importante que aprendamos a ser agradecidos, aprendamos a disfrutar de lo que Dios nos da y no dejar que el recelo nos robe de ese gozo. Debemos aprender realmente a disfrutar de lo que tenemos, a ser felices con lo que Dios nos ha dado, ser felices con lo que Dios ya nos dio, ¿no? Y dejar realmente que el recelo no destruya nuestra vida, como lo hizo con David. Como lo hizo con Saúl, quiero decir, porque Saúl tenía recelo a la vida de David, como lo hemos mencionado antes. Entonces vemos que el recelo destruyó la vida de Saúl porque el recelo no nos deja disfrutar de lo que tenemos. Número 2, el recelo nos roba el gozo. Y número 3, el recelo nos afecta. Y número 3, el recelo nos aparta de las personas. Ese sentimiento de querer competir con ellos, ¿no? De poder, como yo no lo tengo, entonces ahora estoy en competencia contigo, ¿no? Y de alguna manera no solo nos aparta, pero casi que nos hace enemigos, ¿no? Yo no sé si a ti te ha pasado antes. Yo recuerdo otra oportunidad muy temprano en mi carrera, ¿no? Cuando yo nada más terminé la universidad y estaba en mi primer trabajo. Yo recuerdo que teníamos un proyecto en el cual trabajamos como equipo y pudimos entregar un proyecto al jefe y fue de éxito. Y yo recuerdo que al final de un periodo de tiempo dieron cierto bonos de $500 a una persona en particular del equipo por ese logro y ese esfuerzo que había hecho por este proyecto. Y en ese momento yo recuerdo, pero todos participamos porque es que solamente él se lo está llevando, ¿no? Y de alguna manera ese sentimiento de por qué él y yo no, y que creó ese sentimiento de recelo en mi corazón, terminó también apartándome de él porque no podía sentir que podía celebrar o gozarme porque él sí lo obtuvo y yo no. Yo sé que no soy el único que nos ha pasado eso, el único que me ha pasado eso, pero nos separa de esta persona, nos separa de esa persona que en algún momento obtiene algo que nosotros deseamos y nos impide realmente compartir o generar nuevamente esa amistad que quizás antes teníamos. Ahora, esto es importante porque ese sentimiento puede crecer al punto de no solamente separarnos, pero de hacernos enemigos. Y fue precisamente lo que pasó en el corazón de Saúl. No solamente lo separó de David por el recelo que tenía a él, pero lo llevó al punto de hacerlo su enemigo, de querer matarlo por el resto de su vida. Y en 1 Samuel 18, 28 y 29 vemos eso. Dice, cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David, y cuánto su hija Mical lo amaba, le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Y vemos que el resentimiento, ese recelo que tenía Saúl hacia David, no solo lo apartó, pero lo hizo su enemigo al punto de tratar de matarlo por el resto de su vida y acabarlo. Y sabemos cuando leemos su historia, vemos que en múltiples ocasiones Saúl intentó matar a David. David, obviamente, Dios lo protegió. Pero de alguna manera ese sentimiento
de recelo lo llevó al punto de enemistad y de realmente ver a David como su enemigo, ¿no? Y vemos que este recelo en el corazón de Saúl impidió que él disfrutara de lo que tenía, disfrutar de su reinado y de lo que Dios le había dado. Le robó el gozo, esa alegría que antes existía en su corazón, y realmente lo apartó de David, ¿no? De alguien que era, no diríamos su mano derecha, pero alguien que podía confiar y que era de confianza en su vida, y lo vio como enemigo. Y sabe, nosotros debemos de tener cuidado de nuevo en nuestra vida hoy, porque ese sentimiento del recelo puede destruir nuestra vida de la misma manera que lo hizo en la vida de Saúl. Ese sentimiento de cualquier, de un afecto, de no tener algo o de desear algo, o que alguien más obtenga algo que nosotros deseamos, puede generar ese resentimiento en nuestro corazón, y debemos de protegernos. Y sabes, en la Biblia vemos una clave de cómo realmente nosotros podemos vencer ese recelo. Y quiero terminar el día de hoy con esta clave que encontramos en el libro de Filipenses 4:6. Y aquí Pablo nos está diciendo cómo realmente podemos nosotros vencer sobre el recelo. Fíjate cómo. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Hay muchas cosas que nos está diciendo aquí el pasaje, pero nos dice, díganle a Dios lo que necesitan. En algún momento, cuando ese sentimiento surja, dile a Dios, ve a Él y dile qué es lo que está pasando en tu corazón y dile qué necesitas. Vamos a Él en oración, pero lo más importante es lo que dice al final, dándole gracias por lo que Él ha hecho. ¿Sabes? La mejor manera de combatir el recelo en tu corazón, ese sentimiento quizá de envidia o de celo, por lo que alguien pueda tener o ha hecho. ¿Cómo podemos realmente vencer ese recelo en nuestro corazón? Es dando gracias. El corazón agradecido vence sobre el sentimiento de recelo. Cuanto más agradecido eres, cuanto más le das gracias a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que te ha dado, por lo que te ha protegido, por lo que tienes, mientras más le damos gracias a Dios por lo que tenemos y lo que Él ha hecho en nuestra vida, más fácil va a ser poder vencer ese sentimiento de recelo en nuestro corazón, porque recuerda que ese recelo es destructivo. Como lo hizo en la vida de Saúl, debemos de ser agradecidos con Dios y no dejemos que el recelo realmente robe nuestro gozo, que robe nuestra alegría, que corrompa nuestro corazón, que haga un daño en lo más profundo de nuestro corazón y ser y destruir de esa manera nuestra vida. El día de hoy yo sé que Dios está hablando en nuestro corazón para que podamos protegerlo de este sentimiento del recelo que puede destruir nuestra vida. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias, Señor, porque en tu palabra nosotros podemos ver, Señor, realmente tenemos una guía para poder vivir de una manera victoriosa, Señor, de una manera que a ti te agrada, Señor. Sabemos que el recelo es un sentimiento, Señor, que puede destruir nuestro corazón, puede destruir nuestra alma, puede destruir nuestra vida, Señor. Yo te pido que podamos aprender a ser agradecidos por lo que tenemos, que podamos ser agradecidos por lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor, y de esa manera poder empezar a cuidar nuestro corazón y poder combatir este sentimiento de recelo en nuestra vida y en nuestro corazón. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque yo sé que tu palabra, Señor, no llega vacía, Señor, a nuestro corazón, pero va a penetrar, Señor, y va a generar un cambio conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra. Señor, yo te pido que el día de hoy cada hombre y mujer, Señor, joven que escuche este mensaje, pueda, Señor, primero, si ha habido este sentimiento de resentimiento y de recelo, poder, Señor, y arrepentirse de ese sentimiento, poder venir a ti y expresar lo que hay en su corazón, Señor, y no solamente recibir de ti el perdón, no solamente recibir de ti ese consuelo, pero poder realmente recibir, Señor, y sentir y ser agradecidos por lo que tú has hecho en sus vidas, Señor, y de esa manera poder vivir en victoria, venciendo sobre el recelo. Te damos honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y solo quiero que recuerdes que la intención y el propósito del enemigo, del diablo en nuestra vida, es que podamos nosotros vivir siempre deseando lo que otras personas tienen y que no podamos realmente vivir con gozo, que no podamos vivir realmente plenos en este mundo
porque estamos siempre resentidos, estamos siempre celando o con recelo de alguien más. Pero recuerda que eso no es lo que Dios desea en nuestro corazón. Él desea que podamos realmente ser agradecidos por lo que Él nos ha dado, que podamos siempre confiar en Él, que no importa las situaciones y circunstancias que podamos estar enfrentando, Él siempre nos sostiene en su mano. Y no solo eso, Él siempre es fiel, Él nunca llega tarde, Él nunca falla, y lo único que nos dice es: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.